Sabemos cuál es la finalidad de la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene como finalidad que un juez o un tribunal valore si la acusación tiene fundamentos necesarios para llevar a cabo un juicio oral y público. En caso de ser así, se dicta apertura a juicio. Esa fase lo que busca es evitar juicios innecesarios y asegurar que solo los casos que tengan base sólida o probatoria lleguen a este tipo de fase y garantizar la seguridad y justicia. La función esencial de esta etapa es controlar la investigación del Ministerio Público. La finalidad de la etapa intermedia es poder constituir eh, en los actos procesales cuyo objetivo es la corrección o saneamiento formal de los requerimientos o actos conclusivos de la investigación. Ahora bien, sabemos cuál es el ente encargado de iniciar la persecución penal. Es el Ministerio Público a través del agente fiscal que se encarga de la etapa preparatoria, es decir, la etapa de investigación cuando considere que existen elementos de prueba necesarios o fundamentales para formular su acusación. Por ejemplo, en el artículo 332 del Código Procesal Penal menciona que tiene por objeto que el juez evalúe si existen fundamentos necesarios para someter a una persona a un juicio oral y público. Ahora bien, conozcamos un poco sobre la finalidad de la etapa intermedia. Sabemos que tenemos actitud de los sujetos procesales. ¿Cuáles son esos? Son tres. Número uno, tenemos la actitud del acusado, que está regulada en el artículo 336. Dentro de sus actitudes tiene formular los vicios formales y también puede formular objeciones o obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público. Dos, tenemos las actitudes del creante. Dentro de sus actitudes tiene adherirse a la acusación del Ministerio Público y también puede objetar a la acusación porque se metió en algún imputado o algún hecho. Y tres, tenemos la actitud de los partes civiles. Básicamente ellos concretarán los daños emergentes por los delitos. ¿Y cuáles son esos daños? Únicamente por los daños materiales. Ahora bien, sabemos que la finalidad de la etapa intermedia tiene una potestad, que el juez evalúe si existen fundamentos sólidos, dictará apertura a juicio y también tiene la potestad de sobreseer la acusación cuando considere que no tiene suficientes elementos probatorios o la acusación carece de fundamentos. Ahora bien, sabemos que la etapa o la finalidad de la etapa intermedia tiene dos sujetos, la parte acusadora y la parte acusada. La parte acusadora tenemos, número uno, el querellante, el Ministerio Público, la víctima y el abogado defensor. Y en la parte acusada tenemos el sindicado, tenemos el tercero civilmente demandado y el abogado defensor. Por ejemplo, en el artículo 309 del Código Procesal Penal menciona que el Ministerio Público es el encargado de iniciar la etapa de preparación o investigación. También sabemos que la finalidad y los objetivos de la etapa intermedia son tres, o lo más importante son, número uno es controlar los juicios defectuosos o innecesarios. Estos consisten en determinar los vicios formales dentro de la investigación. Por ejemplo, las pruebas obtenidas de forma ilegal. Dos, debemos fijar el objeto del juicio. Básicamente consiste en determinar en cómo se desarrollará en la materia del juicio. Y tres, tenemos como que los derechos del imputado. Básicamente son derechos constitucionales que le permite a la persona que está siendo acusada de poder defenderse y demostrarse lo contrario. Ahora bien, también tenemos como que cosas importantes en el artículo 324, perdón, tenemos la apertura a juicio, no, petición de apertura. Esto consiste en que cuando el Ministerio Público la solicitará al juez por escrito cuando considere que existen fundamentos serios. Esto quiere decir cuando considere que tiene fundamentos probatorios
para empezar a formular su acusación. En el artículo 332 bis tenemos como que los puntos sobre los cuales se va a desarrollar la acusación. Número uno, tenemos los datos que sirven para identificar al imputado o individualizar al imputado. Dos, creo que es como que lo más importante, es como la relación clara y precisa y circunstanciada del hecho punible. Y también tiene la indicación del tribunal competente para el juicio. Dentro de los actos conclusivos que tiene la finalidad de la etapa intermedia, tenemos la acusación alternativa, tenemos el sobreseimiento, tenemos el archivo y tenemos la acusación. También la finalidad de la etapa intermedia consiste en que el Ministerio Público, que es el ente encargado de iniciar la persecución penal o la persecución penal y la etapa de preparatoria, es decir, la etapa de investigación, básicamente la finalidad de la etapa intermedia se desarrollará por el Ministerio Público, que va a ser el ente encargado de la persecución penal, que básicamente formulará la acusación al juez competente mediante escrito. El juez también podrá ordenar notificar a las partes, ya sean los incidentes y las excepciones. También tenemos el ofrecimiento de pruebas. En el artículo 343 menciona que al tercer día de dictarse apertura a juicio, los sujetos procesales llegarán y declararán apertura de juicio y se llevará ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia, dentro de los cuales van a ser ofrecidas que se le concederá la palabra de la defensa primero y posteriormente a los demás sujetos procesales. Esto lleva cierto orden. Primero van los peritos, los testigos, la prueba documental y la prueba material. Y la finalidad de la etapa intermedia consiste en la averiguación de la persecución penal para llevar a cabo un juicio, básicamente donde se le acusa a una persona, formular sus alegatos, todo lo que tiene que desarrollar el Ministerio Público. El juez también tiene la potestad de poder declarar, es decir, de aceptar la acusación o sobreseerla. Y también tienen como objetivo básicamente como que dar inicio a la autoapertura a juicio según el artículo 324, que tiene la petición de apertura a juicio, cuando el Ministerio Público le solicitará al juez por escrito la finalidad de la etapa intermedia por la cual se quiere desarrollar, de la cual tienen los sujetos procesales, que es el juez, el Ministerio Público, el querellante adhesivo, el abogado defensor, el abogado director, la víctima, si no fue cometida por un hecho delictivo, si está viva. Y también tenemos el sindicado, y básicamente tenemos esos como que las figuras más importantes sobre la cual la finalidad de la etapa intermedia se va a desarrollar. Gracias.